Creo que estamos 5 minutos por encima de lo que podremos estar los 15 minutos estipulados, ¿verdad, Fernando? Pues ruego de preguntas desde la audiencia abierta. Doctor Jesús. Este tema siempre nos preocupó y yo coincidí. Lo primero, yo creo que si toda la relación entre farmacéutico y oncólogo hubiera sido como hoy, nunca habría habido problema. Y yo creo que Miguel Ángel Calleja, yo estuve con él en los tiempos de SEON y demás, creo que nunca ha habido problema. A mí lo que me molesta de todo esto, y es un comentario previo, es que lo has dicho tú muy bien. O sea, el Ministerio pone el precio, el Ministerio es el que pone el precio con la industria, que también es un agente importante en eso del precio. Resulta que se aprueba un precio nacional, que lo dicen siempre las comunidades autónomas, que además lo decían, somos las que pagamos, y entonces tú invitas a cenar y pago yo, y no solo eso, sino luego bajo a hospitales, y cada hospital acaba negociando un precio, y dentro de cada hospital, dependiendo del farmacéutico, si es portero o no, claro, si es como De Gea no hay problema ninguno, o sea, se la metíamos toda, pero vamos, si es un portero que para algo, como yo que sé, pues uno de los que hemos visto, pues no se le mete casi ninguna. No, quiero decir que al final se resuma el tema a ver qué hacemos el farmacéutico y yo. Yo creo que eso no debemos consentirlo, que debemos ser todos absolutamente conscientes de lo del gasto, absolutamente conscientes. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Que hay que sostener el sistema, absolutamente de acuerdo. Pero lo que no debemos consentir es que la peleína acabe en nosotros, que alguien, como tú decías, Europa, vale, muy bien, se ha hecho las comisiones de posicionamiento terapéutico, que entran comunidades, que entran tal, que fijen los precios, que fijen las indicaciones y a los demás nos dejen en paz, que hagamos lo que tengamos que hacer y no que nos metan el cargo de conciencia de decirle a alguien, le trato, no le trato, me he pasado, no me he pasado, he llegado al techo de gasto, qué contento estoy, qué coños tengo que ver con eso yo. O sea, por favor, que nos lo den hecho, si yo no digo ni la indicación ni el precio. Y yo es una cosa que siempre he dicho y siento echar el discurso, pero es así. Y en relación con el gasto, lo que estabais diciendo, decía Enrique que con qué lo comparo. 1.700 millones. Cuando estuve yo en SEON hicimos el estudio, 1.400 millones. En aquellos momentos, Televisión Española 900, Televisión Catalana 700, 1.600, superior al gasto nuestro. En estos momentos, échale otra televisión autonómica, me da igual, incluso la de Cantabria. No hay. Ya no hay. Bueno, no hay, vale, bien. La de Andalucía, joder, que he metido la pata. Nunca he dicho la de Cantabria, porque como está en Cantabria, siempre pongo ejemplo de Andalucía que sí la hay. Bueno, ni en Castilla y León tampoco la hay. Seguro que supera el precio. Y como dices tú, que diga la gente, pero yo tampoco llegaría a eso, sino que los ponen el precio, lo divaguen, lleguen y punto. Y perdonas el discurso, pero es una cosa que creo que es muy interesante y que estamos todos de acuerdo. ¿Preguntas? Creí entender... al fondo, por favor. Como no soy oncólogo, pues estoy en inferioridad, pero quería hacer un comentario. Yo no comparto absolutamente de forma completa que todos los pacientes oncológicos tengan que centrar el tratamiento en el oncólogo médico. Creo que el tratamiento en muchos casos se debe compartir. Tengo un problema en la boca y hablo mal por ese motivo. Y el ejemplo claro es el hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma es un tumor en el que las opciones terapéuticas van desde el trasplante hepático hasta el tratamiento sistémico y yo no creo que el tumor sólido deba ser valorado exclusivamente por un oncólogo. Simplemente hago un comentario. Porque creo que en muchos casos el tratamiento debe ser coparticipado por varios profesionales. Correcto. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Si te puedo tutear, ¿no? Mira, si te fijas, yo lo que he dicho es que el tratamiento sistémico debe estar liderado por la oncología médica. Son dos cosas distintas. Mira, yo tengo la suerte de trabajar con dos comités multidisciplinares, el de urología y el de endocrinología. Entonces, los pacientes deben, por obligación, como ocurre en Francia. En Francia, por ley, deben ser tratados en el seno del comité de tumores. Desde la indicación de la cirugía hasta la indicación de una embolización hepática, hasta la decisión de decidir si ese paciente va a trasplante o no, hasta la decisión de, oye, mira, necesito un tratamiento sistémico. Esa decisión tiene que ser en el comité multidisciplinar. Todos los pacientes deben de pasar por ahí. Pero una vez que se decide tratamiento sistémico,
Lo que es la parte del tratamiento sistémico, creo que debe ser liderada por la oncología. Eso no implica que el paciente no sea seguido por el resto de especialistas implicados. Mis pacientes de tumores de riñón, tumores de próstata y tumores de tiroides van al endocrino, al urólogo, a la vez que van conmigo, idealmente el mismo día. Idealmente el mismo día para no marear al paciente. Pero el tratamiento sistémico sí que soy un ferviente defensor de que debe ser manejado por la oncología médica. Y por supuesto que, dedicada al hepatocarcinoma, una descompensación hidrópica la vas a manejar tú 1000 veces mejor que yo. Yo ya no sé ni dónde pinchar al paciente. Bueno, este es un tema caliente, muy caliente. Yo creo que el resto de especialidades tiene que entender un poquito cómo nació la oncología. Nosotros hemos nacido en medio del conflicto, hemos tenido que irnos, porque claro, por definición todo tumor tiene un órgano del que se originó, donde suele haber un especialista. Entonces, y luego además es verdad que hemos alcanzado un grado tal de complejidad que creo que sí que nosotros aportamos algo valioso para el paciente. Ese equilibrio entre el especialista y el oncólogo a veces es difícil, a veces no es difícil. Sí que es verdad que se ha, digamos, desestabilizado la situación cuando ha irrumpido la industria farmacéutica en este campo. Y yo creo que entre todos tenemos que llegar a un entendimiento por lo mejor para el paciente. El caso del hepatocarcinoma, ¿y sabes cuál es mi opinión? Yo creo que tenemos que colaborar. Pues es que lo mejor para el paciente, porque es que es verdad que es un tumor muy especial, con un órgano muy enfermo, pero que colaborar significa colaborar, que ni uno ni otro, los dos. O sea, y de hecho el modelo que estamos desarrollando un poquito es una consulta conjunta. Yo sí que pienso que nosotros hay aspectos que, oye, tenemos más conocimiento, o yo que sé, ahora vosotros empezar el regorafenib, yo llevo usando el regorafenib más de 10 años, entonces, y en cambio vosotros tenéis mucho más conocimiento de otras cosas y los tenemos que compartir los conocimientos y punto. No tenemos que ir al conflicto ni al empezar a cada especialidad a actuar por su lado porque luego eso acaba mal, ¿no? Entonces, bueno, es difícil. Con algunas especialidades quizás sea más difícil que otras, igual tú te tocan con unas que son especialmente difíciles. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, con digestivo tenemos fácil el entendimiento, pero hay que luchar por él, ¿no? Ya sabes qué es lo que opino, vamos. Permitidme una puntualización, lo que dijo el profesor Cruz. Yo creí entender algo parecido a lo que es una cesión de soberanía. Creo entender que probablemente ahorraríamos mucho tiempo, mucho dinero incluso, mucha mediación si la EMA o Europa en realidad pudiese tomar esa asignatura pendiente que es hacer la indicación y nada más que se haga, y el precio, esto tiene que ser para todos los países, si no nunca vamos a hacer Europa. Y el resto, pues no creo que sirva para nada si funciona la EMA y Europa, la Agencia Española del Medicamento, las farmacias. Es una cuestión de estar impuesto y que nosotros como médicos no es más una situación de que seamos gestores, sino más bien que tengamos la capacidad de poder hacer la indicación correcta y el uso correcto. El otro problema, tiene que haber una comisión europea que gestione este tipo de gasto y un presupuesto que pueda asegurar que todos los ciudadanos en Europa tengan esa misma capacidad. Y no solamente en España, que es lo que está pasando ahora, esta asimetría. Y concretamente una pregunta para el doctor Calleja. Habló de que probablemente para él, si no entendí mal, la forma de poder estar poniendo un poco de equilibrio en lo que es el gasto sería el riesgo compartido. Creo que es más apuestas por el riesgo compartido más que por el techo de gasto, ¿es cierto? Eso lo entendí bien. Y por la dicotomía para poder hacer el mejor rasgo. ¿Podríamos o podrías aclararnos de qué manera pudiésemos estar haciendo los ítems que pudiesen medir ese tipo de valoración? Porque es constantemente el problema que todo el mundo aduce para que no se pueda llevar de una forma correcta. Sí, pues la verdad que el riesgo compartido puede ser financiero o clínico. En el financiero estaría el techo de gasto y en el clínico o de resultados en salud estaría el que, digamos, yo promuevo más, ¿no? Y en ese sentido, lo que desde mi punto de vista hay que coger es solo la variable principal de lo que el oncólogo mide en la vida real. Es decir, que muchos riesgos compartidos no se pueden luego llevar a la práctica porque hemos decidido medir 7 variables de algo que no solemos hacer y en momentos donde no lo solemos hacer, ¿no? Pero la que a ti te sirve... ¿Cuál de ellas sería la más posible de poder hacer? A mí me gusta que sea lo más objetiva posible, lo más fácil de medir. A mí me encanta la supervivencia global.
pero sé que hay ocasiones donde esa supervivencia global a lo mejor es a un plazo mayor del que a lo mejor tenemos desde el punto de vista presupuestario, o ese tipo de tumor, pues es más razonable medir la supervivencia libre de progresión. Pero en la libre de progresión, normalmente los ensayos, que es con lo que te comparas, han utilizado los criterios RECIST, y hay que ver si en tu centro lo estáis usando tal cual o se aplica de otro modo. Con lo cual, yo creo que lo mejor es enemigo de lo bueno, y aunque a mí me gusta la supervivencia global, pero a veces hay que pactar con otras, ¿no? Has mencionado cómo a nivel nacional ha sido imposible hasta ahora negociar riesgos compartidos o pago por resultados clínicos. Los techos de gasto, en cambio, sí, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en que esto, andarlo negociando hospital por hospital, primero nos es agotador, segundo nos debilita mucho y tercero es un caos. Entonces, se da otra circunstancia, ¿no? Porque ahora por primera vez están llegando a cada nicho terapéutico 5 a la vez. Entonces esto genera una competencia que antes no había, ¿no? Y esto, pues a lo mejor yo en mi centro, tú en el tuyo, el otro en el suyo, tampoco lo podemos llevar a su máxima expresión, ¿no? Esto se tenía que hacer a nivel nacional. Yo tampoco veo tan difícil que a nivel nacional se mida la supervivencia o, por ejemplo, duración del tratamiento. Yo que si usted inicia tercer mes y ya está, o no lo inicia, de luego no hay que meter cerreos por medio, ni hay que meter, porque si no se lo acabará llevando todo el acerreo, todo lo que logremos ahorrar. Entonces, es tan difícil a nivel nacional, oye, vive tanto, no vive tanto, inicia tal mes, no inicia tal mes. Es tan difícil de gestionar esto que no puede quien realmente está encargado de esto, que es la Agencia Española del Medicamento, hacer esto. Yo creo que, yo no lo veo algo difícil. De hecho, otros países lo han hecho y no son países con un sistema sanitario tanto mejor que el nuestro. Italia, por ejemplo, para el ámbito oncológico, tiene una base de datos a nivel nacional que la mantienen pues todos los centros hospitalarios con una financiación de la industria pactada en el momento de otorgarle el precio, es decir, que ni siquiera le está costando dinero al sistema sanitario, y son todos los fármacos oncológicos. Reino Unido lo tiene desde hace mucho más tiempo, ¿no? Yo creo que difícil no es. El asunto es que esos datos clínicos normalmente están en el ámbito de la comunidad autónoma y no son, digamos, que el Ministerio como que nos... me da la sensación de que no tiene la potestad absoluta de forma unilateral, tendría que hacerlo el Consejo Interterritorial, y que hubiera un compromiso por todas las partes. Pero esto nos llevaría a un ahorro de tiempo increíble, porque la negociación centro a centro no solo es el tiempo que perdemos, es el nivel de descrédito que tenemos cuando un hospital tiene un fármaco y el de al lado no, o cuando un hospital tiene un precio y el de al lado, como es de otra comunidad o de la misma, tiene otro. Porque esto no ocurre, y aunque tú lo puedas justificar, porque es que tengo precio distinto porque hay un acuerdo global, lo que tú quieras, todo es explicable, pero eso el paciente y el ciudadano medio no lo entendería. Así que yo creo que lo ideal sería que esto, ya que es una competencia nacional, a nivel nacional, igual que se fija el precio en 1.750 euros esa caja, pues se fija también el criterio para conseguir otra, y es que tenga que estar puesto el resultado en salud en esa base de datos. Y ahí entramos con otra cuestión que quizá en algunas comunidades se sufre más, y es quién incorpora esos datos a esa base de datos. Es decir, que esto no suponga, desde mi punto de vista, una sobrecarga asistencial, sino que esa parte es importante que la contabilicemos en el punto de vista de los recursos, porque si no al final perdemos más tiempo del que, como tú dices, de lo que va a cobrar la CRO o del tiempo que tenemos, ¿no? Volvemos a lo mismo, es una asignatura que probablemente tendría ese riesgo compartido de cómo hacerlo Europa, no cada comunidad de una forma distinta, hay que homogeneizar, si no estamos siempre en lo mismo. Enrique, ¿querías decir algo? Y mira, al hilo ¿te acuerdas que te he dicho, Miguel Ángel, que había un 99% que estaba de acuerdo contigo y un 1% que no? Y es justo en esto. A mí me parece, y entiendo perfectamente, que la gente se fije en la mediana de supervivencia. Has puesto un ejemplo. Un fármaco X en una patología sube de 6 a 8 meses de supervivencia. Es significativo clínicamente, podemos tener la discusión que queramos, pero es que la supervivencia es una variable continua. Centrarse solo en un punto de la curva creo que metodológicamente es un error, porque el paciente, cuando entra en un ensayo clínico, se aleatoriza a recibir el fármaco A, el fármaco B. Normalmente lo que mide la diferencia de supervivencia es lo que hay entre las dos curvas, ¿no? Entonces, el paciente se está beneficiando desde el inicio normalmente. Centrarnos solamente y pagar aquellos que sobrepasen la mediana, creo que no
se estaría dando el suficiente valor al fármaco en cuestión, ¿no? Porque beneficia desde el principio normalmente, ¿no? Creo que por ese error metodológico o por esa consideración metodológica yo no estoy de acuerdo en aplicar como tal la supervivencia global al precio del fármaco, o por lo menos me sería muy difícil poner un dintel. Bien, permitirme que finalice esta mesa en aras de la puntualidad. Creo que las dos excelentes ponencias y las preguntas han dejado claro que debemos de trabajar juntos, no solamente farmacia, los especialistas, sino otras entidades de la sociedad que tienen que poner su punto de vista en este tema y que realmente debemos de seguir trabajando. Mi opinión, creo que parece que compartida también, es que cada vez que centralicemos más las cosas y que homogeneicemos los criterios de estar haciendo esta evaluación, será la más correcta para todo el mundo y la más justa, y que con este esfuerzo probablemente podamos entrar en otra dimensión, que es la dimensión de la medicina de precisión, no solamente ajustada por datos moleculares, sino también por datos de precio, que también son importantes para que podamos estar hablando de lo que es la medicina personalizada de precisión. Muchísimas gracias a los ponentes, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, al doctor Rivera por haberme invitado a moderar esta mesa, y no queda más que ahora hacer el anuncio de lo más importante quizás en este momento, y es una conferencia magistral que la doctora Almudena García nos va a hacer. Muchísimas gracias a todos.